Buenas tardes a todos, soy Albert Salvañ, fundador y creador de contenidos de la web forexperiences.com, dedicado al mercado forex y a mercados financieros. Y en la sesión de hoy vamos a ver la charla que impartí el pasado 7 de marzo en Valencia, la Feria ForInvest, acompañando a Ricardo González de esbolsa.com y a José Luis García de enbolsa.net. Esta charla estaba enmarcada dentro de las actividades del stand de Financial Red y de la red bolsa.com, que es la red social de inversores más grande de España. En la charla que di yo tratamos un tema introductorio, la titulamos Mi vida como trader de divisas. En esta charla lo que pretendía era explicar un poco mi experiencia de 2 años tradeando en mercado de divisas, de cómo empecé, de cómo fue mi evolución y en qué punto me encuentro ahora. Y creo que es una charla muy útil para gente que está empezando en este mercado, para gente que está empezando a invertir, que está empezando a tradear, porque le puede dar muchas referencias de lo que no hay que hacer y un poco de lo que hay que hacer, ¿no? Bien, vamos a empezar. ¿Qué es el mercado de divisas? Vamos a empezar a definir el mercado de divisas, ¿no? Hay muchas formas de definir el mercado de divisas, ¿no? El mercado de divisas es el mercado donde los principales bancos mundiales intercambian las diferentes monedas, ¿no? Que se cruzan en forma de divisa. Y es un mercado muy líquido. De hecho, es el mercado más líquido del mundo. En un día en el mercado de divisas se mueve lo que un mes en Wall Street. O sea que podemos encontrar mucha liquidez. Esto hace que sea un mercado con mucha volatilidad también, ¿no? Y en los últimos tiempos se ha empezado a abrir al mercado de detalle, al mercado de retail, ¿no? Antes era un mercado vetado y era un mercado exclusivamente para inversores institucionales o profesionales. Si buscamos en la red referencias sobre Forex o mercado de divisas, pues podemos encontrar cosas como estas, ¿no? Como estas que os muestro aquí, ¿no? Promesas de riqueza fácil y rápida y sobre todo da una sensación de inmediatez, ¿no? Pero si algo precisamente es el mercado de divisas, no es esto. El mercado de divisas no es esto. Si enfocamos el mercado de divisas de esta manera, seremos, carne de cañón. En la primera fase yo la definiría como la fase del descubrimiento, ¿no? Yo en mi caso vengo de otros mercados, venía de operar en otros activos, y en el momento que descubres el Forex, ¿no? Aparecen una serie de cosas que te llaman mucho la atención, ¿no? Este mercado tiene cosas muy positivas, es lo que habíamos hablado, es un mercado muy líquido, tiene una alta volatilidad. Es decir, es muy fácil encontrar contraparte a tus órdenes, ¿no? En principio. Es un mercado además que el principal volumen de negocio se realiza en pocos activos. O sea, no tienes que controlar ni monitorizar 3.000 títulos de acciones diferentes, ¿no? Y mirar sus fundamentales o mirar cómo está el gráfico, no. Aquí te puedes centrar en 3-4 activos perfectamente y puedes dedicarte a operar en ellos de forma exclusiva. Durante el día ofrece muchas oportunidades de entrada. Es un mercado que es un mercado descentralizado, que quiere decir que se puede operar en él desde varios puntos del mundo, pues digamos que la operativa es prácticamente continuada durante las 24 horas. Luego ya explicaremos con más detalle, pero realmente es así. Es decir, durante el día tenemos picos de volatilidad donde podemos operar, y son en varios momentos del día, no en un momento solo, como por ejemplo cuando operas con otros activos que solo tienes la abertura, ¿no? En Forex tenemos como mínimo 2 aberturas, ¿no? Que son la americana y la europea. Es una operativa 24/5. Es decir, el Forex abre el domingo por la noche y cierra el viernes por la noche. Son 24 horas continuas de operativa. Eso te da también muchas posibilidades. Ya veremos luego cómo enfocarlo, porque no todo es tan bonito como parece.
podemos operar con una reducida inversión inicial gracias a los productos apalancados que hay actualmente y a las facilidades que nos dan, pues podemos llegar a hacer inversiones de 200 a 1, incluso más. Esto nos da un alto potencial de beneficio. Como pro, evidentemente, está el alto potencial de beneficio, luego veremos las contras. Y es muy fácil e intuitivo poder operar desde la mayoría de plataformas Forex. Es bastante, al menos para mí, es una cosa bastante sencilla, ¿no? Lo hacen bastante sencillo. Como contras, como todo en la vida, ¿no? Pues tiene también sus contras. El mercado Forex tiene una alta dificultad técnica, sobre todo en temporalidades bajas. Sobre todo en intradía rabioso es muy difícil técnicamente. Los movimientos a veces son imprevisibles, dado que tiene una alta volatilidad, tal como habíamos señalado. El spread y las comisiones son bastante altos en pares menores. En Forex distinguimos normalmente lo que llamamos pares mayores, que son los pares más negociados, que son los que tienen unas condiciones y unas comisiones más bajas y más accesibles, y los pares ya menores, ¿no? Que son los pares menos negociados y con unas comisiones ya bastante más altas, yo diría ya casi solo al alcance de ciertos inversores. Contras, el overtrading, yo diría que es el principal peligro. El sobreoperar, operar en exceso. En parte influenciado por las características especiales de este mercado, que aquí hacen que sea más posible hacer overtrading. ¿Por qué? Porque precisamente por los horarios, 24×5. Tenemos a la semana, pues imaginaos, 98 horas seguidas prácticamente de trading. Es más fácil sobreoperar aquí que en otros mercados, ¿no? Que te da la oportunidad de, al acabar la jornada, pararte y pensar y reflexionar sobre lo que has hecho, lo que has dejado de hacer. Aquí no, aquí puedes estar continuamente operando. Mucha diferencia de volatilidad en franjas horarias. Este es un inconveniente respecto a sobre todo esta continuidad de horario que hemos comentado, ¿no? Por mucho que sea 24×5, no es lo mismo operar en ciertas franjas que en otras. Por lo que, bueno, ya explicaremos, ¿no? Por temas de volumen, por temas de abertura de sesiones que coincide con apertura de sesiones en otros mercados financieros, multitud de cosas. Pero hay que tener muy claro que a pesar de tener muchas horas para operar, solo deberemos operar en ciertas franjas. Permite la entrada de personas sin el conocimiento adecuado. Actualmente, tal como se está promocionando y como las nuevas tecnologías están ofreciéndonos las posibilidades de poder operar prácticamente desde cualquier parte del mundo, actualmente existe un peligro cada vez mayor, creo yo, de que entren en este mercado personas sin un nivel de conocimientos apropiado, y esto es peligroso, es peligroso. ¿Por qué? Porque hay un alto potencial de pérdida. En las pros poníamos que había un alto potencial de beneficio, pero también es cierto que hay un alto potencial de pérdida, incluso por encima del capital, al ser un producto apalancado. Y bueno, aquí hemos repetido el overtrading, se nos coló. Conclusiones de esto. ¿Qué hay de verdad en todo lo que se cuenta del Forex? Pues el Forex es un mercado muy competitivo, donde participan las entidades con un poder y recursos prácticamente limitados. Es decir, es el mercado por excelencia donde los bancos centrales hacen sus operaciones, los grandes bancos hacen sus operaciones, las grandes instituciones, las grandes empresas. Es un mercado donde hay una tipología muy diferente de inversor, ¿no? de trader, y nosotros estamos ahí en medio. Eso tenemos también que tenerlo en cuenta, porque nosotros no somos nada comparado con toda esta gente. Está sometido a una influencia directa por parte de muchas instituciones, ¿no? Las noticias macro, es decir, cualquier banco central que saque cualquier noticia de ámbito macroeconómico, o a veces político o geopolítico, provoca auténticos cataclismos. Y eso pues tenemos que tenerlo en cuenta. Nunca podemos entrar a operar sin tener un calendario al lado, sin saber las noticias que van a salir ese día. Alta volatilidad. Hay mucha probabilidad de grandes pérdidas, poca de grandes beneficios. Yo creo que esta es la visión inicial que deberíamos tener del mercado Forex. Y irla modificando progresivamente conforme vayamos evolucionando en nuestra operativa, pero inicialmente debemos tener muy clara la alta probabilidad de grandes pérdidas y la poca de grandes beneficios.
La poca de grandes beneficios. No que no hayan beneficios, pero sí de grandes beneficios. Los grandes beneficios vienen a fuerza del trabajo y de la constancia. Tiene un alto potencial de generar plusvalías en temporalidades mayores. Bajo mi experiencia, las temporalidades muy cortas son muy difíciles de gestionar y es muy difícil lograr grandes plusvalías. Pero a pesar de todo esto, creo que es un mercado donde hay que estar. Es un mercado donde hay que estar porque es un mercado muy líquido, donde se mueve mucho dinero y creo que es una manera muy importante de poder diversificar una parte de nuestra cartera. Los primeros pasos. Inicialmente cuando entras en el Forex, lo primero es descubrir un broker. Lo primero es identificar el canal a través del cual nosotros vamos a realizar nuestras operaciones. Y es muy importante la elección del broker adecuado. Básicamente existen dos tipos diferentes de brokers, los que son ECN y los que no son ECN, es decir, los que tienen mesa de contratación y los que no tienen. Como definición rápida, podríamos decir que el tema es si el broker es creador de mercado o no. Si ese broker te está dando la contrapartida a ti, está siendo tu contrapartida en las operaciones que tú hagas o no, o esas operaciones van directamente a mercado. Evidentemente es preferible que el broker vaya directamente a mercado y no sea un creador el de mercado en sí. Sobre esto tenéis un artículo que publicamos hace un tiempo en forexprices.com donde explicamos y damos detalles de 4 o 5 condiciones que debería tener a nuestro juicio cualquier broker para ser viable que nosotros podamos operar con garantías en el mercado Forex. Descubrimos la operativa 24x5, ¿no? Y sus luces y sus sombras. Acostumbrados a operar en otros mercados, esto de no tener que mirar el reloj ni estar pendiente de la hora de cierre hasta el viernes parece una maravilla. Parece una maravilla poder estar trabajando durante el día y luego a la hora que a ti te vaya bien poder operar. Pero bueno, realmente no es del todo así, ¿no? No todas las horas, las franjas horarias tienen la misma volatilidad, ni todas son aconsejables para operar. Apalancamientos espectaculares. Sí, podemos apalancarnos muy fuerte y perder mucho dinero. Mucho dinero. Es decir, las primeras sensaciones normalmente, si no somos cautelosos, nos llevan a esta terrible conclusión, que perdemos mucho dinero. A luz de noticias y de informaciones. Tenemos multitud de noticias macro y de informaciones que continuamente se van sucediendo durante la sesión y debemos tenerlas en cuenta. Debemos controlarlas y debemos saber los resultados que se esperan y ver la reacción de los mercados ante esas noticias. Y sobre todo, si estamos dentro del mercado, estarlo con plena conciencia de lo que estamos haciendo. Suceden las primeras pérdidas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hago mal? Empiezas a perder dinero y te preguntas, esto no sé si yo he hecho bien de meterme en este lío, ¿no? Y enseguida te das cuenta de que necesitas ayuda. Es un mercado muy complicado y necesitas que alguien te guíe, alguien te oriente. Porque además, sobre todo, si operas en el intradía rabioso, es un mercado muy rápido debido a su alta liquidez. Con las conclusiones que sacas, ¿no? Que este es un camino muy difícil de andar solo. Aprender en Forex de forma autodidacta se puede, yo no diré que no, pero es mucho más lento, más difícil y más costoso, con toda seguridad. ¿Formación por internet autodidacta? Sí, puedes hacerlo, se puede hacer, pero con precaución, porque todos sabemos que internet, pues, hay de todo y de todas las calidades, entonces hay que vigilar muy mucho lo que se sigue y lo que se lee. ¿Pagar por formaciones igual a formación de calidad? La gran pregunta. Dado que formarse de forma autodidacta es muy complicado, la otra opción es pagar por esa formación. Actualmente hay multitud de cursos y de formaciones sobre Forex. Es difícil de decir cuáles son de calidad y cuáles no. Quizás hay cursos que destacan por la calidad y por la formación, pero ¿te van a dar lo que tú buscas? Esa es la pregunta. Depende de lo que busques, nunca vas a encontrar un curso que satisfaga tus objetivos.
nos lanzamos a la piscina, ¿no? Y nos decidimos a seguir en este mundo del Forex y casi nos ahogamos. La alta volatilidad nos empezó a provocar muchas entradas precipitadas en el mercado, ¿no? Acostumbrados a otro tipo de ritmo, a otro tipo de operativa, dejarte llevar por la espiral es muy fácil, Entonces, ¿qué pasa? Aparece la espontaneidad y la improvisación. Empiezas a encadenar operaciones una detrás de otra, intentas reponerte, intentas leer el mercado, adaptarte al mercado, y eso hace que sobreoperes. Te surge la ansiedad esta por recuperar las pérdidas, te ves envuelto en una especie de vorágine, de vértigo, y es peligroso. Es peligroso porque además normalmente lo que acostumbras a hacer es a no apalancar con proporcionalidad respecto a tu capital la exposición a mercado, y eso hace que puedas tener pérdidas muy grandes, muy grandes. Estas son las sensaciones, ¿no?, que te viene cuando te sucede el primer batacazo, porque a todos nos pasa. ¿Qué sensación tienes en ese momento? Pues estoy jugando a la ruleta. Esto es como jugar a la ruleta. Y las conclusiones que puedes sacar, ¿no? Hay que ser muy disciplinado y no perder el control en ningún momento. Lo que viene a llamarse trading emocional es completamente destructivo. Es algo que debemos evitar en cualquier circunstancia, porque puede acabar con nuestra cuenta. Mucha precaución con el overtrading, mucha precaución en esta fase sobre todo. Exceso de horas pegado a la pantalla, y eso hace que incurramos en exceso de operaciones. Porque el mercado está abierto 24 horas no quiere decir que tengamos que estar 18 horas pegados a la pantalla y las otras 6 porque tenemos que dormir, que si no también no. Escojamos una franja horaria que nos sea cómoda, que veamos posibilidades de sacar el rendimiento que a nosotros nos interesa, y sobrepasada esa franja dejemos de operar hasta el día siguiente. El día siguiente el Forex volverá a estar allí, y al otro, y al otro, y al otro. Es decir, que por operar muy seguido no vamos a hacernos ricos antes. Saber aceptar la pérdida es vital para sobrevivir. No incurramos en el error de intentar la recuperación. Esto no es recuperarse de una mala racha. No debemos operar de esta manera. Aquí las rachas yo casi diría que no existen. Existen las series estadísticas, y existe un sistema que estadísticamente te va a dar beneficios a largo plazo. Y todas las operaciones negativas que puedas tener forman parte de la estadística, simplemente eso. Pasar un día sin operar también es hacer trading. Habrá días en que nuestro sistema no nos dé entradas. Pues lo mismo que he comentado antes, no nos pongamos nerviosos. Un día sin operar es hacer trading. Y no nos pongamos nerviosos porque a la mañana siguiente volverá a haber sesión, volverán a abrir los mercados europeos, los mercados americanos, y volveremos a operar. Si hoy el sistema no nos ha dado entrada, no nos ha dado operaciones, pues no nos las ha dado. Simplemente eso. Utilizar herramientas de auditoría y control de la operativa. Muy, muy importante este punto. Herramientas que podéis utilizarlas de vuestro propio broker, que en muchas ocasiones las facilita. Herramientas que se pueden buscar en internet, desarrolladas a medida. Herramientas que hagáis vosotros con una simple hoja de cálculo, lo que sea, pero controlar la operativa. Cada día introducir vuestras operaciones, o cada semana, cuando sea, depende de la temporalidad que utilicéis. Pero controlar la operativa. Mirad siempre vuestro porcentaje de acierto, si baja, si sube, buscar el porqué. Toda esta serie de cosas os ayudarán las herramientas de auditoría y de control. Bien, dado este primer batacazo, damos un paso atrás, nos lamemos las heridas, pero volvemos al ataque. Reconsideramos nuestra forma de operar. Creemos que debemos tener más sangre fría. Sistematizamos las tareas. Hacemos un análisis previo de la sesión totalmente sistemático antes de empezar la jornada. Realizamos formación que nos permite conocer más en profundidad este mercado. Focalizamos esfuerzos, nos concentramos en una divisa, el euro-dólar, y una temporalidad, 1 minuto.
operamos en una sola franja horaria, la franja europea, y hacemos mucho testing y simulación. Con todo esto esperábamos superar el primer batacazo y ya, ¿no?, iniciar el camino al éxito. Pero ¿qué pasa? Pues que seguimos con problemas, ¿no? Los números no salen, seguimos sin tener rentabilidad positiva. Los stops de protección nos saltan de las operaciones, tenemos un gran número de operaciones perdedoras y no conseguimos aplicar lo que hemos aprendido en las sesiones de teoría, no conseguimos aplicar la teoría. El mercado nos supera, nos dejamos arrastrar por el mercado, ¿no? La sensación es muy difícil y muy dura. Son momentos muy duros estos y debemos aprender a superarlos, y es difícil. ¿Cómo sobrevivimos? Pues sobrevivimos gracias a la gestión monetaria. Gestión monetaria es uno de los pilares para mí del trading y yo diría que es el más importante de todos. Luego entraremos con un poco más de detalle. Profundizamos en la formación, buscando formación personalizada. La formación genérica está muy bien, pero al final cada trader es un mundo y debemos intentar focalizar y orientar todo lo que hagamos a tal como vemos nosotros el mercado. Intentamos no mezclar estrategias, ¿no? Nos damos cuenta de que estábamos operando con maneras de actuar de otros mercados. Intentamos dejarlos aparte para desarrollar una estrategia propia de Forex y operar solo con esa estrategia. Nos desprendemos de indicadores, seguimos el precio. Trabajábamos con muchos indicadores. El tema de los indicadores es un tema muchas veces polémico entre traders, ¿no? Yo no seré tan radical y tan ortodoxo y diré que hay que operar sin absolutamente ningún indicador, pero sí que os diré que para aprender tienes que empezar a operar sin ningún indicador. Yo eso sí que lo creo. Seguir el precio. Eso es lo que de verdad hay que aprender. Y eso es de verdad lo que hay que hacer para formarse, tanto en Forex como quizás como en otros mercados financieros. Pero es mejor empezar sin ningún indicador, formarse e ir añadiendo los indicadores progresivamente cuando tú veas que esos indicadores te producen un beneficio, que no empezar con 50 indicadores porque has visto que a no sé quién le funcionan o has visto que una documentación interesante donde dice que son los indicadores que no fallan nunca. Pues no. Aprendamos desde cero, aprendamos sin indicadores, no usemos indicadores y luego vayamos añadiendo los que nosotros vayamos viendo que nos sean de utilidad. Redactar un plan de trading y seguir la conciencia. Yo diría que de esta etapa la enseñanza más importante junto a la gestión monetaria que podemos tener es esta. Redactar un plan de trading. ¿Qué es un plan de trading? Pues sentarse delante de una hoja y redactar con la mayor precisión posible todo lo que hacemos en nuestra operativa. Cómo entramos a mercado, por qué entramos a mercado, en qué condiciones entramos a mercado, con qué apalancamiento lo hacemos y cuándo salimos. Con todo mayor lujo de detalles posible. Sobre este tema de cómo hacerlo, cómo redactar un plan de trading, también tenemos un artículo muy interesante en Forexperisys en la web, donde explicamos con todo detalle qué es lo que para nosotros debe tener un buen plan de trading. Bueno, nos lanzamos al mercado otra vez con todas estas medidas, pero tenemos otro batacazo, ¿no? El segundo paso atrás. Nos retiramos con heridas de consideración. Esta vez ya no es lo mismo que antes. Ya las heridas son mayores, ¿no? ¿Por qué nos pasa esto? Intentamos esquivar el mercado. Al darnos cuenta en la fase anterior de que se nos producía muchas veces la paradoja de que nos saltaban los stops y luego el precio se giraba a favor de nuestra operación cuando ya estaba cerrada y veíamos que hubiéramos incurrido en ganancias. Bueno, esto se ve normalmente gracias a lo que se llama popularmente barridos, ¿no? Que son operaciones que hacen ciertos bloques o ciertos actores de mercado para limpiar ciertas zonas del precio de operaciones pendientes.
Entonces intentamos esquivar al mercado, intentamos esquivar esos barridos y gracias a nuestra experiencia como consultor tecnológico para entidades financieras y trabajando para gestores de fondos de inversión, intentamos aplicar varias de las técnicas que se utilizan muchas veces en fondos para cubrir sus posiciones sin tener que utilizar stop loss, utilizando coberturas, es decir, abriendo una posición contraria. Y bueno, intentamos pues desarrollar esta actividad con contratos de Forex. ¿Qué pasaba entonces? Pues bueno, cuando se nos iba una operación en contra, simplemente la cubríamos esperando en una mejor situación para o cerrarla en positivo o cerrarla con menores pérdidas de lo que hubieran sido originalmente. ¿Esto que nos provocaba? Pérdidas poco habituales, pero de importancia. Claro, cuando nos veíamos forzados a cerrar una operación, las pérdidas eran importantes. De aquí que elaboramos una estrategia de gestión de la cobertura que nos permite reducir las pérdidas, pero claro, siempre asumiendo un aumento del riesgo. Desarrollamos toda una estrategia indicada para saber qué hacer en cada momento y en cada situación, intentando combatir esas operaciones que nos habían quedado en pérdidas y cerrarlas reduciendo esas pérdidas o incluso ganando. Había casos en que se producía, pero había pocos casos en los que eso no se producía. Y claro, eso era a costa de asumir un aumento del riesgo, porque esas operaciones iban acumulando pérdidas. Al final nos dimos por vencidos, ¿no? Aplicando estas técnicas nos dábamos contra un muro. Esa era la sensación, darse contra un muro, ¿no? No había manera de poder recuperar. Lo que recuperábamos con muchas operaciones lo perdíamos con 2 o con 3, ¿no? Seguíamos yendo siempre por detrás del mercado, siempre seguíamos al precio, ¿no? Que esto yo creo que es lo peor que se puede hacer, es decir, cuando el mercado se gira y se coge una tendencia, tú no puedes ir en contra de esa tendencia, no puedes cubrir tu posición e ir en contra de esa tendencia, porque no sabes cuándo va a terminar, es mejor asumir la derrota, asumir la pérdida, cerrar la posición y buscar otra nueva oportunidad. Las pérdidas eran proporcionalmente mayores a las ganancias. Eso evidentemente nos daba pérdidas a largo plazo. Una vez más, en esta etapa, sobrevivimos gracias a la gestión monetaria. A pesar de no utilizar stops, a pesar de utilizar coberturas, sí que utilizábamos gestión monetaria. Gestión monetaria que nos obligaba a cerrar operaciones en ciertas condiciones, asumiendo las pérdidas que hubiera en ese momento. Eso nos daba pérdidas mayores que ganancias a largo plazo, tal como hemos comentado, pero nos permitía no reventarnos la cartera, nos permitía conservar la cartera. Nuestras herramientas de análisis nos indicaban que estábamos consiguiendo estabilizar la tendencia, es decir, utilizando estas técnicas de cobertura conseguíamos estabilizar la tendencia, conseguíamos no degradar nuestra cartera, pero no conseguíamos remontar, no conseguíamos engordar nuestra cartera, que nuestra cartera fuera creciendo. Las operaciones de pérdidas tenían un importe demasiado elevado para eso. La plusvalía latente, es decir, la serie de operaciones abiertas que teníamos con pérdidas, se hacía muy difícil de gestionar. A pesar de eso, insisto, conseguimos estabilizar la tendencia, pero no conseguimos ganancias consistentes. Aprendimos de los errores. El primer error o la primera conclusión es que es muy difícil gestionar el riesgo con coberturas. En otros productos de otras maneras se puede hacer, pero aquí con Forex, con contratos de Forex, al menos para nosotros, digo nosotros porque lo hicimos con un compañero, nos fue imposible. La aplicación rigurosa de los stops nos permite gestionar con mayor sencillez el riesgo. Es decir, a la conclusión que llegamos es, siempre hay que operar con stops, siempre, porque nos permite gestionar con mayor sencillez el riesgo y nos permite limitar en todo momento nuestras pérdidas, que es la prioridad número 1. Para evitar la alta volatilidad en el mercado y movimientos especulativos, analizamos temporalidades mayores. Si rebobinamos un poco, en nuestra primera fase decidimos no utilizar stops para evitar los barridos, para evitar esos movimientos especulativos que nos sacaban de mercado justo antes de que el precio iniciara la tendencia que nosotros habíamos visto.
Bueno, pues dado que era imposible operar con garantías sin stops, lo que decidimos fue aumentar el time frame, aumentar la temporalidad y operar en temporalidades mayores para huir de esas zonas de barrido. Siempre identificamos las tendencias primarias en gráficos superiores. Siempre antes de operar miramos cómo está el gráfico superior para hacernos una idea de cómo está realmente la tendencia de fondo de mercado. Diversificamos las opciones de inversión. Nos abrimos a más de una divisa, porque al operar en temporalidades mayores teníamos menos oportunidades de entrada durante la sesión y por tanto podíamos controlar más de una divisa. Y eso redujo nuestros errores técnicos, porque nuestra ansiedad de operar se reduce, tenemos más variedad, más oportunidades, y eso hace que no tengamos que focalizarnos en una divisa, intentemos ver oportunidades de entrada donde no las hay. Es vital para todo esto redactar nuestro plan de trading y seguirlo disciplinadamente. Es, creo, la conclusión casi más importante. El plan de trading es básico. Un plan de trading que debe recoger todo esto que hemos comentado. De esta forma, los resultados tienden a una línea de progresión ascendente. Y bueno, como conclusiones, pues el trading en divisas no es una actividad sencilla. Requiere una preparación a diferentes niveles. Es una actividad complicada. El trading es un trading muy rápido, con mucha volatilidad. Hablamos de intradía. Y esto requiere prepararse muy a conciencia. Un trader no debe querer ganar dinero. Debe intentar hacer un trading perfecto. Yo creo que esta es la primera ley que deberíamos aprender. Olvidaos del dinero, hay que olvidarse del dinero. Es decir, nosotros queremos o hemos desarrollado una estrategia y esa estrategia es positiva a largo plazo. Nuestra función cuando estemos delante de la pantalla es ejecutar la estrategia. Simplemente, no ganar dinero, ejecutar la estrategia. La estrategia, si es viable, es la que nos dará el dinero. Pero eso nos quitará ansiedad, nos quitará presión sobre las pérdidas. Debemos ejecutar la estrategia, simplemente. Los pilares del trading: gestión monetaria, psicología del trading y análisis técnico. Creo que esto es el ABC de un buen trader. La gestión monetaria te permitirá sobrevivir con las pérdidas y que no te saquen del mercado. Gestión monetaria al final es cómo debemos dimensionar nuestras posiciones a la hora de entrar al mercado para asumir un riesgo controlado y un riesgo que nos permita encajar una máxima serie de pérdidas sin problemas, que no ponga en problema nuestra cuenta. En forexperiences.com, en nuestra área de formación, tenemos un pequeño seminario dedicado exclusivamente a esto. De hecho, bueno, son dos seminarios, uno que está disponible ahora mismo y otro que está en preparación. Con este seminario en preparación incluiremos una herramienta para gestionar nuestra operativa. Y además incluiremos una pequeña formación para utilizar esta herramienta. Una herramienta enfocada sobre todo a la gestión monetaria, a controlar esa gestión monetaria. Esa gestión monetaria es el primer escalón que debemos dominar para que cuando incurramos en pérdidas, que lo haremos en un principio, nos permita sobrevivir, nos permita que no nos saquen del mercado. Psicología del trading, el autocontrol, la asertividad, la resiliencia, la forma de encajar las pérdidas. Ese autocontrol nos permitirá cortar las pérdidas y dejar correr las ganancias, que es la clave de una estrategia positiva. Cortar inmediatamente las pérdidas. Las pérdidas deben de cortarse de inmediato. Los stops se colocan y no se mueven. Luego, bueno, es una cuestión de mucho aprendizaje y una cosa que hay que aprender muy bien a colocar nuestros stops. Pero desde el principio, de verdad, seguir esta ley, no mováis los stops. Análisis técnico, la última pata, y yo lo pongo, fijaos que lo pongo la última. Primero, gestión monetaria, lo más importante, nunca saltarse la gestión monetaria. Segundo, la psicología del trading. Siempre tener autocontrol, no operar por impulsos ni con trading emocional. Y por último, el análisis técnico, observar el gráfico, detectar los puntos de entrada más óptimos y sentir el precio. Sobre todo, guiarse por el precio. Los indicadores siempre son muy útiles y pueden ser una referencia, pero no dejan de ser una referencia. El que manda es el precio.
Debemos intentar leer el mercado, intentar leer el gráfico, intentar identificar por qué el precio sube y por qué el precio baja. Los mercados son fractales. ¿Qué quiere decir fractales? Bueno, pues que los mercados tienen prácticamente la misma liquidez y las velas se forman de la misma forma en gráficos de un minuto que en gráficos de una semana. Podemos utilizar las mismas estrategias prácticamente en diferentes time frames, con limitaciones. Es una afirmación un poco elástica esta, pero para que se entienda, podríamos llamarlo así. De manera que si los mercados son fractales y podemos utilizar la misma forma de operar, las mismas estrategias, ¿para qué concentrarnos en gráficos de un minuto donde hay barridos constantes, donde la rapidez del mercado nos fuerza a no sacar los ojos de la pantalla? Operemos intradía, sí, pero en gráficos un poco mayores. No necesitamos operar en un minuto, que de verdad, os digo por experiencia, que es un gráfico donde uno se deja mucho dinero. No discuto que haya gente que haya obtenido o trabaje y obtenga grandes ganancias en ese gráfico, pero para mí es más peligroso que en gráficos superiores. Diseñar, escribir y repasar continuamente nuestro plan de trading. Fijaos que no dejaremos de repetirlo. Es una de las leyes básicas, de la cual os insisto en que podéis ver en For Experiences un artículo al respecto sobre cómo diseñar el plan de trading, y si tenéis cualquier duda o cualquier consulta, estamos a vuestra disposición desde la web, desde forexperiences.com, para resolver cualquier duda y ayudaros. Monitorizar y evaluar siempre los resultados de nuestra estrategia. Esa es la gran pregunta. Saber el porqué de nuestros fallos y aciertos. ¿Por qué hemos acertado en esta operación? ¿Por qué hemos fallado en esta operación? Y para eso necesitamos llevar un cuaderno de trading, un trading log, donde apuntemos y guardemos todas nuestras sensaciones y todos los gráficos de las operaciones que vayamos haciendo, y unas herramientas de gestión adecuadas a nuestra operativa. Herramientas de gestión que pueden ser herramientas estándar, herramientas proporcionadas por nuestro broker, herramientas que hayamos encontrado en internet o herramientas propias, desarrolladas a medida para nuestra estrategia, o otro tipo de herramientas. Nosotros en forexperiences.com tenemos varias herramientas de ese tipo, orientadas a facilitar la operativa y la gestión de nuestro trading. Estar siempre atentos a noticias macro. Estar siempre al quite de las noticias proporcionadas por entidades y por organismos de los países sobre los cuales nosotros estemos operando, sobre las divisas que estemos operando. Esto es básico e importante para, si estamos dentro del mercado en ese momento, estar conscientemente y saber lo que nos estamos jugando, saber lo que nos estamos arriesgando. Para esto es importante también tener noticias de macroeconomía, tener una noción exactamente de lo que quiere decir cada noticia. Hay webs muy importantes, muy interesantes en internet, donde podéis consultar este tipo de cosas. Y bueno, nada más. Esto ha sido todo. Este es uno de los lemas que a nosotros nos gusta más. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Es decir, si os halláis ahora en una encrucijada, os halláis ahora en un punto en el cual estáis operando y no conseguís una tendencia ascendente en vuestra curva de rentabilidad, pues haced cosas distintas. No hagáis lo mismo que habéis hecho siempre. ¿De acuerdo? Pues nada más, os esperamos a todos, esperamos que os haya gustado esta presentación. Estamos a vuestra disposición en la web en forexperiences.com, en nuestra dirección de correo, nuestra cuenta de Twitter, nuestra página de Google+, nuestro RSS si queréis, para estar al tanto de todas las noticias, todas las entradas que vamos poniendo en nuestra web. También tenemos un newsletter al que os podéis suscribir desde la portada de forexperiences.com, y nuestros canales de vídeo de Vimeo y de YouTube. Pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado y esperamos veros de nuevo en una próxima presentación.
en el programa que estamos realizando actualmente de Closing Bell con Ricardo González también en bolsa.com, un programa de cierre de mercados semanal que hacemos cada viernes a las 9 o por los canales donde somos accesibles, que los puedes ver aquí. ¿De acuerdo? Muchas gracias y